Buenos días, hermanos. Precioso cantar a nuestro Señor. Cuántas verdades decimos con nuestros labios. Cuánto predicamos cuando cantamos. Y muchas veces nos tiene que llevar a pensar cuánto vivimos lo que cantamos. Realmente una bendición. Solo en Jesús está mi fe. En todas circunstancias, los héroes de la fe vivieron de esa manera. Aserrados, maltratados, perseguidos, errantes por el mundo, dice la Biblia. Perdieron sus hogares, vivieron por fe. Y me gustaría que en esta mañana podamos abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, un texto que creo que todos hemos leído y hemos escuchado varios mensajes, pero qué bueno es poder traer a la memoria la palabra de Dios después de lo que hemos cantado y meditar en un texto aquí. Como necesitamos del Señor y escuchar su palabra, qué bueno es que cada uno pueda orar allí en su banco, rogándole al Señor que le hable a su corazón, ¿no? Que nos hable Él. Así que oramos y después comenzamos con el tiempo de la palabra. Señor, te necesitamos a ti, necesitamos escuchar tu voz y rogamos, Padre, que ninguna circunstancia que nos rodea nos pueda quitar ese privilegio de oírte. Que podamos estar atentos, Padre, a lo que tú nos quieres decir. Tú nos has traído hoy aquí, Señor, en familia, a cantar a tu nombre. Tú eres nuestro auditorio, Señor. Hemos cantado, te hemos expresado con nuestros labios lo que tú eres, Señor. Y ahora, Señor, queremos ser tu auditorio, no escuchar hablar a un hombre, sino escucharte hablar a ti, Dios, a través de la Escritura. Porque tu palabra es la que transforma, la que convierte el alma, la que quebranta corazones, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio enorme de poder estar aquí en la familia de la fe y poder abrir tu palabra con libertad. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, Hebreos 11. Hoy vamos a ver versículos del 24 al 27. Quería agradecer a todos los hermanos que están orando por nuestra familia en este tiempo, que se arriman, preguntan cómo anda mi estudio para la examinación, que están con gozo preparándome preguntas difíciles y que me dicen, ya tengo preparadas las preguntas, pero bueno, gracias por estar presente en esta decisión de la familia y oramos para que el Señor guíe a su iglesia. Como siempre digo, y Dios pone peso en mi corazón de recalcar, yo no quiero ningún puesto ni nada por el estilo, quiero estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Y si Dios dice así, sí, amén, y si dice no, amén también, porque es su voluntad. Así que allí queremos estar. Bueno, la fe en el Nuevo Testamento tiene muchos significados según el contexto del pasaje que leemos. Hoy el contexto fe tiene que ser entendido primordialmente, justamente en el contexto de Hebreos capítulo 11. Los héroes de la fe, hermanos, tenían una cosa en común. La cosa en común era que ponen su total confianza en Dios. A pesar de las pruebas que pasaban, a pesar de las situaciones extremas que ellos vivieron, ellos triunfaron por su confianza en Dios.
Para el escritor de Hebreos, tener fe es apegarse a las promesas de Dios. Tener fe es depender de la palabra de Dios. Tener fe es permanecer fiel al Hijo de Dios. En ese contexto vamos a ver la palabra fe hoy. Y dentro de la galería de la fe no vamos a ver todos los personajes, todos los siervos de Dios que hay aquí. Hoy vamos a ver o vamos a detenernos en una persona, en un siervo de Dios, y el siervo de Dios es Moisés. Lo que vamos a apreciar de Moisés en el día de hoy son las decisiones que tuvo que tomar. Moisés tomó la decisión de rechazar el prestigio. Moisés tomó la decisión de rechazar el placer. Moisés tomó la decisión de resistir a la presión del mundo. Y en ese contexto vamos a leer. Si me acompañan, vamos a leer Hebreos capítulo 11, del versículo 23 en adelante. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés rechazó el prestigio. ¿De qué prestigio estamos hablando? Bueno, estamos hablando de reputación, podemos hablar de renombre, podemos hablar de respeto, podemos hablar de popularidad, podemos hablar de fama, de autoridad. Todo eso tenía Moisés. Durante 40 años, Moisés fue príncipe de Egipto. Él creció allí, la sociedad más rica en ese entonces. La sociedad más culta y avanzada de la época. Moisés estaba allí. Por tanto, Moisés tenía un alto nivel educacional. Y en Hechos capítulo 7, versículo 22, Esteban nos dice que él fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, Moisés tenía una educación formal. Y debido al aprendizaje y la lectura seguramente que tenía de jeroglíficos, probablemente Moisés sabía la lengua cananea de en ese entonces. Pero por supuesto también Moisés aprendió hebreo de su madre. Allí está Moisés. Moisés debió enfrentar una decisión crucial siendo el nieto de Faraón. Moisés tenía todos los tesoros de los egipcios a su disposición. Todo aquello tenía Moisés, de que los hombres muchas veces suspiramos o consideramos que son las cosas más importantes de la vida. Eso tenía Moisés. Para Moisés, eso en realidad fue algo sin valor. Miren, dice, verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés debía escoger en ser un egipcio completamente con lealtad absoluta y sin reservas, o unirse a un pueblo o al pueblo de Dios allí en Israel, totalmente en otro contexto.
porque el pueblo estaba siendo oprimido, el pueblo estaba sufriendo, el pueblo se estaba quejando, el pueblo estaba pasando hambre, el pueblo estaba clamando a Dios. En esa presión, Moisés vivía dos realidades. Por un lado, la realidad de los egipcios, todo el dinero, todas las riquezas, todos los tesoros. Por otro lado, la esclavitud, el dolor, el sufrimiento. El título que dice aquí en el texto de la hija de Faraón era un prestigio muy grande en Egipto, muy grande. Traía consigo poder, traía consigo preferencia. Romper con ese vínculo para Moisés significaba identificarse con esclavos hebreos. ¿Y saben qué significaba tener mucha fe y mucho valor? Eso significaba. Y el texto dice que él rehusó llamarse hija de la hija de Faraón. Hijo de la hija de Faraón. Hermanos, el mundo tiene poco que ofrecer comparado a las riquezas y la satisfacción que hay en Cristo Jesús. Y Moisés entendía eso. ¿Saben quién entendió ese concepto y quién tuvo que tomar una decisión así? Fue el apóstol Pablo. Yo se los leo, pero en Filipenses, capítulo 3, miren lo que decía Pablo de su reputación. Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Interesante, hermanos. Moisés, en la decisión que tuvo que elegir o tuvo que hacer, fue bien consciente de la decisión. No fue una decisión por emoción, no fue una decisión apresurada, no. Hay una palabra aquí, en Hebreos 11, que dice teniendo, versículo 26. Teniendo. Y la idea es que Moisés evaluó los pros y los contras de la decisión que iba a tomar. Y tomó la mejor decisión. Las riquezas de este mundo no son comparables a las riquezas de Cristo. Y Moisés tomó esa decisión. Yo creo que muchas veces nosotros estamos en esta situación todos los días de tomar decisiones. Todos los días. Moisés se enfrentaba a una decisión que iba a cambiar el rumbo de su vida. Una decisión que iba a cambiar su propósito, su manera de vivir, su economía, pero una decisión que era eterna. Él rehusó, se negó, no quiso identificarse con la hija de Faraón. Quería ser del pueblo de Dios, era del pueblo de Dios, y escogió hacer eso. Pero también hay otra cosa que hizo Moisés dentro de esa decisión, que Moisés rechazó el placer que le ofrecía tener esa posición. No solamente rechazó el prestigio, la autoridad, el rango que podía tener, el que le digan, Señor Moisés, pase aquí adelante, no. Rechazó el placer. Y la idea de placer era la satisfacción, la idea de placer es el deleite, el agrado, la dicha de pertenecer a.
Él quiso estar con el pueblo de Dios que estaba siendo maltratado en ese entonces. Eligió algo que nosotros por naturaleza rechazamos. Nosotros rechazamos por naturaleza el dolor y el sufrimiento. No queremos saber nada con eso. Pero Moisés, en la decisión que tomó, escogió el maltrato y el sufrimiento. Moisés se juntó al pueblo despreciado y maltratado. Imagínense el cambio rotundo de vida de la vida de Moisés. Acostumbrado a vivir entre los grandes de aquella época, acostumbrado a vivir con los que tenían el control de todo, acostumbrado a vivir con los ricos y los poderosos, se quiso identificar con un pueblo pobre en ese entonces y oprimido durante 400 años. Moisés podía haber pensado en una ONG. Tengo todas estas riquezas, hago un plan para ayudar al pueblo de Israel y yo me quedo calentito en el palacio. Pero no pensó así. Escogió, dice, ser maltratados con el pueblo de Dios. Él escogió el maltrato antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado, hermanos, para todos nosotros muchas veces suele ser divertido. El pecado puede alimentar nuestro orgullo, satisfacer nuestros deseos, ofrecer otros placeres. Pero tiene dos características que muchas veces no lo tenemos en cuenta. El pecado, hermanos, siempre es malo. Siempre. No solamente eso, sino que el pecado o el placer siempre es temporal, transitorio, efímero. Moisés repudió los placeres de la vida mundana de Egipto para enfocarse en los propósitos de Dios. Por ejemplo, ¿por qué decimos que el pecado siempre es malo y siempre es temporal? David, por ejemplo, aprendió que el placer pecaminoso es breve y desastroso. ¿Por qué decimos eso? Bueno, una historia conocida, pero David quiso tener placer con Betsabé. Primero cometió adulterio, luego cometió homicidio. David vio morir por consecuencia de su pecado a su pequeño hijo. David, producto de la relación con Betsabé, vio rebelarse a su otro hijo contra él y el otro hijo murió ahorcado. El pecado de David, el placer de David fue de corta duración, pero las consecuencias, hermanos, duraron. En su vida fueron largas consecuencias. No sé si recuerdan, pero en Samuel cuando dice que David oraba y clamaba para que se salve su hijo. Y Dios, que es justo, cumplió su palabra. Y cómo clamó y lloró por Absalón. Todos consecuencias, hermano. Para Moisés fue enfrentar a una elección. Él se enfrentaba a una elección de desobedecer o obedecer. Desobedecer para Moisés tenía muchas más atracciones, podría ser mucho más fácil para él. Podría haber disfrutado de ese placer que tenía a corto plazo. Es muy difícil, y todos luchamos, creo, dejar de buscar las cosas terrenales. No es una decisión sencilla y es una lucha a diario que tiene cada creyente. Es más fácil, o sí, podemos decir, más sencillo muchas veces, aferrarnos a esas cosas.
poner nuestras convicciones en esas cosas, poner nuestros placeres en esas cosas. Pero Moisés podía haber pensado, yo voy a tener mejor comida, voy a tener mejor habitación en esa época, voy a tener el mejor lugar para dormir. Pero bueno, como decíamos, cuando dice teniendo, él puso los pros y los contra de esos placeres momentáneos que podía pasar y tomó la decisión de elegir el maltrato antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Me viene a la mente también personas que estuvieron en una posición, no sé si tan alta, pero en una posición importante en la Biblia, conocidos como Daniel, como los amigos de Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Esa historia en Daniel capítulo 3. Ellos decidieron no postrarse ante una estatua de Nabucodonosor. Todo el pueblo estaba allí postrándose a esa estatua. ¿Ellos qué cargo tenían? Ellos tenían cargo de llevar los negocios de Babilonia. Eran como gobernadores. Estaban en una posición alta, en una posición de privilegio. No le faltaba nada económicamente, nada. Tenían todo a su disposición, tenían gente a sus órdenes. Necesitaban algo y mandaban a alguien y se lo conseguían. Estaban en esa esfera, se rodeaban ellos. Ahora Nabucodonosor quería que todo el mundo se postre. ¿Ellos qué decidieron? No postrarse. No postrarse. No querían adorar ni a los dioses ni a la estatua de Nabucodonosor. ¿Saben? Solo querían postrarse ante su Señor, no el Señor de Nabucodonosor. Y todos conocen la historia, pero por consecuencia de la decisión que tomaron, fueron lanzados a un horno que fue calentado 7 veces más de lo normal. Murieron las personas que los tiraron adentro del horno y ellos salieron sin olor a humo siquiera. Ellos dejaron atrás el placer, ellos decidieron vivir para lo importante, como Moisés. Evaluaron los pros y los contras y decidieron vivir para lo importante. Dios, hermanos, nos llamó a la santidad, todos conocemos eso, y evidentemente nos ha llamado a separarnos del pecado. Nos ha llamado a separarnos del pecado. El camino de Dios, hermanos, no es solamente para honrarlo a Él, sino es para nuestro bien. Y esa es la gran misericordia y gracia del Señor. En cambio, el camino de Satanás siempre es para su honra y para nuestro mal. El camino de Dios siempre es para su gloria y para nuestro bien. El camino del diablo siempre es para su honra y para nuestro mal. Y eso lo vivimos cada día, hermanos. Dice que Moisés, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Moisés, dijimos que rechazó la presión, rechazó el placer, y ahora Moisés rechazó la presión del mundo. ¿Saben? Es interesante porque dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. 2 veces Moisés huyó de Egipto. Una, cuando mató, ¿recuerdan? Defendiendo a un israelita que se peleaba, mató a un egipcio. Y de temor al rey, ¿qué hizo? Huyó. Muchos dicen que en el contexto ese era como que Moisés quería liberar al pueblo de Israel por sus fuerzas.
por sus capacidades. Y ahora, después que pasaron 40 años, va allí Moisés y se enfrenta a la decisión de no temer a la ira del rey. Un Moisés ya maduro, un Moisés quizás ya más reflexivo, un Moisés que había hablado de las pros y las contras, y un Moisés que no había nada comparado a los tesoros de Dios. No había comparación de los tesoros de los egipcios, de la posición de los egipcios, de los placeres de los egipcios. Nada, nada comparado con el galardón, comparado con mirar sosteniéndose en lo invisible. Nada, nada. La Biblia, hermanos, nos asegura a nosotros, los creyentes, somos herederos de Dios. No solamente somos herederos de Dios, seremos participantes con Cristo de todo lo que a Él le pertenece. Qué verdad, hermano. Las riquezas son temporales. Todo lo que nos ofrece este mundo no es comparable con los tesoros de la gracia que están reservados para el disfrute eterno de los hijos de Dios. Nada es comparable con eso, hermanos. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, presente, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Nada es comparable. Nada, hermanos. Lo que hizo Moisés, ¿saben qué hizo? Fue actuar consecuentemente con su fe. Eso hizo Moisés. Actuar consecuentemente con su fe. Él actuó de la forma que profesaba en quien creía. Y realmente nosotros, hermanos, ¿creemos lo que decimos creer? Por la fe, Moisés tenía una perspectiva adecuada de todo el mundo que le rodeaba y decía que no había nada comparable con el galardón de Dios. La fe a Moisés también le abrió sus ojos para ver al invisible. Ahí dice el texto, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por eso Moisés, hermano, no tuvo temor a la ira del rey. El rey podía asesinarlo en ese mismo instante que Moisés se presentó. Tenía toda la autoridad, podía enviar soldados a apresarlo, podía acabar con Moisés en un segundo. Moisés, hermanos, pudo soportar toda esa presión que el mundo exterior le estaba propinando en ese momento. Pudo hacerlo con entereza, a pesar de las dificultades, porque mantuvo todo el tiempo delante de su vista la presencia del Señor, la bondad del Señor, la misericordia del Señor, el poder del Señor, su fidelidad. ¿Cuántas veces a nosotros toda esta presión, todas las circunstancias nos sacan la mirada del Señor? Y dejamos de mirar la bondad, dejamos de mirar la misericordia, dejamos de mirar su poder, dejamos de mirar su fidelidad. Y nos quedamos quietos en la carrera que tenemos por delante. Por la fe, Moisés pudo ver el obrar de Dios por 80 años. Vio todo el obrar de Dios. Increíble, ¿no? 80 años. ¿Por qué Moisés hizo lo que hizo? ¿Por qué Moisés hizo lo que hizo?
no hay una palabra profunda. Si bien es una palabra profunda. Moisés hizo lo que hizo, ¿saben por qué? Por fe. Por fe. Y si ustedes leen el texto del 23 al 29, van a ver que todos los comienzos es por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Hermanos, no existe ninguna explicación natural, satisfactoria para la decisión que Moisés tomó, ni para la vida que vivió. Él hizo lo que hizo por fe. Por fe rechazó lo que rechazó. Por fe escogió lo que escogió. Por fe. Pero la fe le permitió a Moisés ver más allá de las circunstancias que le rodeaban. Ver más allá. Amados hermanos del Señor, ¿cómo podemos nosotros imitar a Moisés en medio de las circunstancias de la vida que nos rodea mientras estamos de paso en este mundo? Diariamente nosotros tenemos que tomar decisiones, muchas decisiones pequeñas y grandes, las cuales nos ponen muchas veces en la disyuntiva si hacer las cosas a la manera del mundo o hacer las cosas a la manera de Dios. Nos pone en la disyuntiva de ver la vida o ver los valores que valora el mundo o mirar lo que Dios valora. Todo el tiempo nosotros estamos en esa disyuntiva. Pablo decía en 2 Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, de corta duración, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, la fe no se obtiene ejercitándola en un momento. No. Hermanos, tenemos que seguir creciendo contra viento y marea, a pesar de que muchas veces nuestras emociones nos producen temor, nos producen inseguridad, ansiedad. Pero Pablo decía en 2 Corintios, por fe andamos, no por vista. Hermanos, no dejemos de ver al invisible. No perdamos de vista ni por un instante su amor, su fidelidad, su sabiduría, su poder, su bondad. Y estaríamos horas hablando de lo que Dios es. Pero no saquemos la vista de lo que es Dios. La tranquilidad de nuestras almas, hermanos, y la paz en nuestro corazón no dependen de las circunstancias. ¿Se dieron cuenta de eso? La tranquilidad de nuestras almas, la paz de nuestro corazón, no depende de las circunstancias, no, sino de la mirada que tengamos de Dios por fe. Yo no sé en qué circunstancia está pasando cada uno, pero qué bueno es que podamos levantar nuestra mirada y ver al Señor. Y ver ese Señor que nos consuela, que nos anima, que nos exhorta, que nos confronta con su palabra. Y ponernos a pensar, ¿qué valores tengo para mi vida? ¿Qué propósito tengo en mi vida? ¿Para qué voy a vivir? ¿Para quién voy a morir? ¿Por qué voy a morir? Había una ilustración muy larga, no la anoté,
pero a grandes rasgos le digo, yo había leído una ilustración en esta semana de un buque que se hizo en los primeros tiempos de Estados Unidos con el propósito para la guerra. Y en ese buque tenían que entrar 15.000 soldados aproximadamente, si no recuerdo mal la ilustración, y tenía que ser uno rápido que podía llegar a cualquier lugar en 10 días. Ese era el propósito. Por eso lo equiparon con lo mejor de lo mejor, la mejor tecnología, el mejor acondicionamiento dentro del buque. Tenía todo lo mejor. Lo que me llamaba la atención era que ese buque nunca se usó para ese propósito. Se hizo un barco de placer. Un barco de placer para los capitanes y los comandantes de ese tiempo. Después se agrandó el buque para que vengan actores y gente reconocida. Se hizo una piscina muy grande. Tenía los mejores lugares para hospedar. Todo el buque lleno de aire acondicionado, pero nunca cumplió el propósito por el cual estaba puesto. Me hizo pensar que Dios nos salvó con un propósito que es eterno. Y quizás nosotros, sus hijos, andamos en los placeres de este mundo.